Un saludo, voy a presentar el trabajo de caracterización de estados electrónicos excitados de la cianina R780 y algunas ideas de sus aplicaciones en fotofarmacología. Este estudio combina datos experimentales y cálculos de estructura electrónica. Quien les habla, el doctor César Augusto Guarín Durán, y este trabajo se presenta en el Congreso Internacional de la Sociedad Química de México. Bien, el corazón de las fototecnologías justamente son los estados electrónicos excitados, de manera que estos pueden activarse por medio de irradiación y generar alguna fotorrespuesta. Aquí hay algunas de las fototecnologías que actualmente se están trabajando y la idea es resaltar esta de fotofarmacología en el que el principio activo justamente al llegar a la diana terapéutica es activado por medio de irradiación con fotones. Adicionalmente se desea que esta activación se dé justamente por absorción simultánea de dos fotones. Las moléculas protagonistas de esta charla son las cianinas. Aquí muestro una estructura general de las mismas, donde tenemos los carbonos metínicos conectando dos nitrógenos terminales y aquí viene un espectro justamente de los estados electrónicos, el estado fluorescente, la banda de fluorescencia y los estados superiores. Vamos a hacer énfasis justamente en estos estados electrónicos. El arreglo experimental que se usó justamente para cuantificar la eficacia de absorción de dos fotones es este que les presento aquí. Se tiene un láser de femtosegundos y este se lleva por medio de elementos ópticos hacia la muestra de manera que se genere una respuesta de señal de fluorescencia que se detecta y justamente se digitaliza para poder cuantificar las secciones de absorción de dos fotones. Se utilizaron la cianina IR780 y la rodamina 6G y la rodamina B para cuantificar esta magnitud. Adicionalmente, se hicieron cálculos de estructura electrónica al nivel de teoría que ustedes pueden ver acá para afinar estos resultados experimentales. Bien, como resultados tenemos que para los tres colorantes, la R780 y la rodamina 6G y la B, se obtienen pendientes cercanas a 2 y esto indica una dependencia cuadrática de la intensidad de irradiación de la luz láser con respecto a la señal de fluorescencia que se detecta para medir la absorción de dos fotones. Se utiliza esta ecuación justamente para cuantificar esa magnitud. Esta es la absorción de eficaz, la sección transversal de absorción de dos fotones. Se utilizan los espectros de fluorescencia, los rendimientos cuánticos, las concentraciones molares y las potencias de irradiación, además de la magnitud conocida para el estándar y la molécula de validación, que es la rodamina 6G y la rodamina B respectivamente. Como resultados tenemos que la banda de absorción de dos fotones se pudo medir para la molécula IR180, justamente cae en la región donde están los estados electrónicos excitados superiores. Y para desentrañar justamente cuáles son los responsables de esa absorción, se utilizaron deconvolución espectral de las bandas de absorción de los estados electrónicos con un ajuste de gaussianas de 10 picos, donde los estados vienen ordenados S1, S2, perdón, S3, S4, S5, S6 y así sucesivamente, los cuales justamente se asociaron con los resultados de cálculos de estructura electrónica, donde se ve justamente una transición que utiliza orbitales de frontera de HOMO-3, HOMO-2 para justamente asignar estas transiciones de absorción de dos fotones. Para el estado S4, que tiene la mayor magnitud experimental de absorción de dos fotones, se asoció a una transferencia de cargas del HOMO-3 pasando por el HOMO y arribando en el orbital molecular LUMO. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que justamente la cantidad de moléculas que se pueden excitar ocurren en un volumen muy pequeño porque es donde se da la intensidad elevada de los láseres, ¿vale? Y estos volúmenes pequeños contienen estas magnitudes de moléculas. Aquí le muestro algunos ejemplos con algunos cálculos de esos volúmenes que están en picolitros. Bien, ¿cuál sería el modo de operación del sistema? Justamente el sistema es posible activarlo por absorción simultánea de dos fotones y el sistema justamente arriba de un estado electrónico donde una ruta mecanística puede generar justamente la liberación del fármaco por medio de rupturas homolíticas o heterolíticas, seguido de la reconfiguración y de la recombinación o de abstracción de protón en el disolvente para generar los productos que justamente son los que pueden generar la actividad fotofarmacológica. Este sería la etapa de respuesta del sistema donde se utilizan los estados electrónicos que se arriba de ellos por medio de absorción simultánea de dos fotones. Es como si tuviésemos un fármaco inactivo y después de irradiarlo con luz, justamente tenemos la píldora adecuada para generar la respuesta en la diana terapéutica. Como conclusiones tenemos que se pudo caracterizar la banda completa de absorción de dos fotones para la molécula IR180 y que además que por medio de cálculos de estructura electrónica y datos experimentales, como por ejemplo la banda de absorción de dos fotones o los espectros UV-Vis y su deconvolución, fue posible asignar a los estados S2 y S4 como los responsables de esta magnitud de absorción no lineal. La caracterización de este tipo de estados electrónicos para esta molécula y algunas otras propiedades ópticas son importantes para cuando se requieren materiales que puedan justamente ser disparados por medio de absorción de dos fotones y que puedan ser aplicados, por ejemplo, en fotofarmacología.
la cual requiere de control espacial, selectividad de los estados electrónicos que son excitados y también control temporal de los procesos. Como agradecimientos tenemos al CONACYT justamente por el programa de Investigadores por México al cual pertenezco, con el apoyo al proyecto 683, a la Universidad Autónoma Metropolitana y al CONACYT también por el proyecto de infraestructura para la adquisición del láser y finalmente a la Ancadia CONACYT por el apoyo para los cálculos de estructura electrónica. Agradezco también a mi ex asesor, el doctor Jorge Peón Peralta, con el cual hemos trabajado este tipo de moléculas, y a mis jefes actuales, el doctor Emanuel Aro Poniatowski y el doctor José Luis Hernández Pozos. Y a ustedes muchas gracias por la atención. Quedo abierto entonces a las preguntas que deseen hacerme. Muchas gracias y quedo entonces pendiente de las dudas.